Una de las cosas que nosotros en la parte de enfermería o en la parte médica a veces tratamos de, más bien no nos involucramos, pero de alguna manera tenemos algo que hacer para garantizar que nuestros compañeros que se dedican a la parte de higiene y limpieza de las áreas donde están los pacientes hospitalizados o donde son revisados, pocas veces ponemos atención a lo que sucede ahí y muchos de los procesos que se generan ahí, como no tenemos estas competencias desarrolladas, no sabemos si lo que se está haciendo ahí es la manera correcta o hay muchas desviaciones al protocolo para el proceso de higiene y limpieza de estos sitios. Entonces, aunque en la audiencia no hay mucha gente que sea o que lleve a cabo estas actividades en las salas de hospital, nosotros desde lo que nos corresponde hacer a nosotros debemos de vigilar que este proceso sea bien hecho. Por la sencilla razón de que ya lo comentaron con anterioridad, a quienes debo de proteger primeramente de la transmisión de infecciones, pues es al personal de salud. Y una de esas maneras de protegerlos es saber que el área donde están trabajando está siendo debidamente desinfectada y que los procesos que se hacen ahí para retirar todo lo que se genera, pues sea el correcto. Si nosotros asumimos que ya se hizo y se hizo de manera correcta, y no ponemos la mínima atención, que debería ser siempre la máxima, entonces corremos ese riesgo de que nosotros nos convertamos en un sujeto infectado. Entonces, vamos a ver algunas cosas que realizan los compañeros del área de limpieza e higiene y qué es lo que deben de hacer para llevar a cabo sus procedimientos, y algo que comentaron también con anterioridad es qué es y cómo lo deben de hacer cuando tenga un sujeto y qué cuando el sujeto ya fue egresado de ese lugar. Entonces vamos a ver qué es lo que encontramos y lo que se está proponiendo para el evento de brote por coronavirus en las áreas de limpieza o la limpieza donde están los pacientes. Entonces, la primera, por favor. Entonces esto es lo que vamos a revisar un poco cómo se hace la preparación de los desinfectantes. Insisto, es para el evento de brote por coronavirus, ¿sí? Todo lo que se tiene que realizar de manera cotidiana en los hospitales, en la parte de higiene y limpieza, para el programa de IAS va de manera paralela. Entonces, revisamos lo que hay en preparación de desinfectantes y que ya tienen evidencia probada que sirve para coronavirus. Vamos a ver también un poco acerca de los materiales que utilizan nuestros compañeros para llevar a cabo el procedimiento de higiene y limpieza. Vamos a ver qué reglas deben de seguir ellos, así como en la parte médica y en el área de enfermería. Seguimos una serie de reglas para poder realizar nuestras actividades de atención al paciente. También los compañeros desde el área de higiene y limpieza tienen una serie de reglas que deben de cumplir para evitar primero que ellos se infecten y que los insumos que están siendo utilizados pues no sufran ninguna modificación, sobre todo en su estructura química. La que sigue, por favor. Entonces, esto de manera general ya lo han abordado con anterioridad, pero una de las cosas que nosotros le debemos de informar al personal de higiene y limpieza es frente a qué nos encontramos y qué es lo que estamos desarrollando. Entonces, en este momento nosotros estamos frente a un evento de un brote por SARS coronavirus o SARS-CoV-2 que tiene las siguientes características. En la mayoría de los casos se transmite a través de gotas respiratorias y por contacto. Y el tiempo en superficies y las condiciones que afectan la viabilidad de este SARS en el medio ambiente actualmente son desconocidas. Lo que se ha publicado hasta el día de ayer en la revista de New England Journal of Medicine, lo que se hizo para conocer la viabilidad en la que se encuentra este agente en las superficies, aún se hizo de manera experimental, no se hizo de manera abierta en hospitales. Entonces, inclusive en los primeros trabajos que se envían relacionados con la sobrevida de este agente en el medio ambiente, ya se reenviaron cartas al editor diciendo, oye, no, nosotros en el hospital encontramos que la vida media es hasta 6 horas y algunos otros dicen que solamente 3.5. Entonces, hay controversia, por eso es que aún son desconocidas completamente y sobre todo que varían cada uno de los ambientes en los que nos encontramos. La que sigue, por favor. Entonces, lo que sí es que se pudo demostrar que en algunos de estos ambientes puede vivir varios días, durante varios días, y que este coronavirus está relacionado con el síndrome respiratorio del Medio Oriente, que le llaman MERS-CoV, y puede soportar más de 48 horas a temperatura ambiente de 20 grados en diferentes superficies. Es importante mencionar que tanto para los estudios que se hicieron y
Lo que se utilizó para conocer los biofilms, utilizaron, o más bien analizaron lo que sucedió con SARS y con MERS. Entonces, de ahí es de donde saca la evidencia de qué sí es lo que está funcionando, para no utilizar sustancias que no sean eficaces para eliminar a este agente. La que sigue, por favor. Y bueno, esto es lo que ha estado saliendo publicado por ahí. Insisto, hay varios lugares donde ya se probó cuál es la viabilidad o la sobrevida global que tiene este agente, pero insisto, aún es no conocida al 100%. ¿Por qué? Porque se hizo en ambientes controlados y de manera experimental. No fueron al hospital donde ya había sujetos y trataron de tomarlo de muestras donde habría pacientes. La que sigue, por favor. Entonces, ¿cuál es el propósito de esta presentación? Inicialmente toda esta presentación va a ser posteriormente editada para que los compañeros del área de higiene y limpieza sepan que están frente a un evento de un brote por coronavirus y qué es lo que sí es efectivo para el coronavirus. Entonces, por eso es que el objetivo es cómo hacer la técnica correcta de limpieza y desinfección y las diluciones correctas para garantizar la seguridad del personal y la desinfección a las áreas de contacto para la atención médica de pacientes con coronavirus. Esto es solamente para, desde el momento en el que si ya se destinó o se va a destinar a un área donde tengamos un paciente con sospecha o ya con confirmación de coronavirus. No es para todas las áreas del hospital. Insisto, esta información es exclusiva para lo que sucede con los pacientes en situación de brote. La que sigue, por favor. La que sigue, por favor. Entonces, el personal de higiene y limpieza, insisto, debe de seguir algunas reglas básicas que garantizan que todo lo que él va a hacer, primero que nada le protegen a él y después sirve para proteger al paciente y que nos deja un ambiente donde está el paciente con mayor seguridad para que el resto del personal que ingresa, mencionaban hace un rato al personal de alimentos, si es que el paciente está consumiendo alimentos, o se ingresan visitantes o se ingresa algún otro personal, pues el ambiente sea el correcto y no esté con un riesgo de infectarse. Entonces, pues sabemos, y lo acaban de mencionar, que no debemos de mantener siempre el programa de higiene, de lavado de manos de manera horizontal, o sea, no debe nunca por qué fluctuar, algunas veces más intenso, otras veces menos intenso, no, se debe de mantener siempre y tenemos que utilizar la técnica adecuada como lo acaban de mencionar con anterioridad. Al comienzo de las actividades debe de cambiar su ropa por el uniforme asignado contractualmente, entonces pues hay que darles primero un uniforme. Si ellos llegan de la calle y se tienen que cambiar, pues deben de usar la ropa adecuada, primero que los proteja y que nosotros los podamos identificar quiénes son. A veces traen pijama quirúrgica y no sabemos si es alguien del área médica y ahí estamos a veces ya en un problema. La que sigue, por favor. ¿Qué otras cosas? El calzado debe de ser cerrado. Su calzado hay que no proporcionales, pero sí verificar que el calzado que están utilizando sea cerrado, deberá mantenerlo limpio y en buenas condiciones, y el personal femenino deberá de abstenerse de usar tacones, por el riesgo que tiene de tener una caída o cualquier otra situación. Mantener el cabello recogido y peinado, y si el cabello no es muy corto, debe usarlo recogido. Y para las tareas estipuladas, deberá utilizar gorro. Entonces, eso es lo que de manera general debe de cumplir el personal de higiene y limpieza cuando llega para empezar sus actividades en las unidades de atención hospitalaria. Y queda estrictamente prohibido el uso de gorras deportivas o ajenas a uniforme contractual. Esto, insisto, es porque ellos en algunas otras áreas andan con alguna otra cosa, pero para las cuestiones exclusivas de la situación del brote, esto ni siquiera se va a ver. La que sigue, por favor. Tienen que mantener uñas cortas y limpias, no deben de traer esmalte ni uñas postizas, retirarse pulseras, aretes y anillos y realizar la técnica de higiene de lavado de manos antes de iniciar las actividades y en el transcurso de sus jornadas realizarlo en los 5 momentos de la higiene de manos y cuando el procedimiento lo requiera, aun cuando se utilicen guantes. ¿Sí? Esta parte de acá ha sido algo controversial, pero bueno, hay que mantener bigote y barba cortos donde las áreas la requieran. ¿Esto por qué? Porque si tenemos no necesariamente un proceso de gripa, pero sí tenemos rinitis alérgica, etcétera, y estamos estornudando,
pues se quedan por ahí gotas de secreción. La que sigue, por favor. El teléfono celular, desde luego, para las situaciones de brote ni tiempo va a dar de poder traer un teléfono celular, lo tenemos que dejar en algún lugar de resguardo, porque cuando yo voy a las áreas de atención de los pacientes, pues ya debo de ir debidamente uniformado y debo de llevar toda la protección necesaria para poder hacer mis actividades. Entonces, el teléfono celular de entrada, mejor hay que pedirles que desde que llegan al hospital, y como ya sabemos que se va a asignar a personal de manera directa para la atención de las áreas de higiene y limpieza donde hay pacientes con esta situación de brote, pues desde el inicio les debemos decir, no vas a poder traer, de hecho, tu celular, lo vas a tener que dejar en el casillero o en algún otro lugar, ¿sí? Hay que evitar rascarse la cabeza, a veces se les olvida y traen, a pesar de que traen bastante equipo, les da comezón y aún trayendo el guante puesto, se rascan la cabeza. Entonces hay que pedirles que deben de evitar rascarse la cabeza, llevarse de los dedos a la nariz o boca, estornudar y toser, y en caso de hacerlo hay que hacerlo con la técnica correcta, ¿sí? La que sigue, por favor. También hay que evitar ingresar con alimentos y consumirlos en áreas fuera del comedor. Sabemos que eso también no va a suceder, no debe suceder en las áreas donde está atendiendo esta población, pero de igual manera hay que recordarlos. Es importante no solo para la parte del brote, sino para toda la atención y la prevención de infecciones en los hospitales. Y es responsabilidad de los jefes inmediatos verificar que el personal de limpieza e higiene no se encuentre afectado en cualquier enfermedad transmisible, heridas, cualquier cosa que ponga en riesgo su salud. En caso de que esté bajo una de estas condiciones, ese personal, la recomendación es que sea enviado a otro sitio para evitar que vaya a haber un accidente en este lugar. El que sigue, por favor. La que sigue, por favor. ¿Qué acciones vamos a hacer o qué acciones se recomienda? Pues que el personal de limpieza y higiene debe utilizar el uniforme quirúrgico desechable, todo el uniforme quirúrgico completo, como se describe aquí, pantalón, camisola, gorra, guantes, cubrebocas, botas desechables para cubrir calzado, y seguir las siguientes recomendaciones: realizar las medidas de limpieza antes, durante y después de procedimientos quirúrgicos, y en fin, cada día. Muchos de estos pacientes puede ser que lleguen a unidades, que lleguen en una situación que requieran una atención quirúrgica y pues tendrá que ir a lugares de cirugía. Entonces hay que ver dónde se está dando el evento con un paciente sospechoso o ya confirmado con esta infección. Y la que sigue, por favor. Muy importante, no debe de andar deambulando con botas desechables en los vestidores ni en ningún lugar. A veces, híjole, voy rápido, solamente ya voy a traer la cubeta que dejé aquí en el cuarto de al lado, y voy rápido y salen con las botas puestas. Entonces hay que verificar que no anden con esto por ninguno de los lugares más, y sobre todo si está asignado al área de atención de pacientes en esta situación, pues verificar que no esté sucediendo esto. Y los procedimientos deben de llevarse a cabo de una manera en que se proteja al paciente y el personal. Hace un momento lo mencionaron. Lo más importante primero es protegernos nosotros como personal de salud para que después podamos proteger al paciente y a sus visitantes. Si nosotros no nos protegemos y tenemos falta de personal de higiene y limpieza porque ya se considera que están en riesgo de que pueden presentar el evento, y vamos a ir quedando sin personal de la atención médica y de higiene y limpieza en los hospitales, en las unidades médicas, y va a llegar el momento en que no tengamos. O tengamos un solo personaje que cubra los 3 turnos y el fin de semana porque los otros tuvieron algún evento de accidente y ya no es posible que vayan a la unidad médica. Entonces hay que protegerlos y es sumamente importante. Voy a tratar de hacer el tono de voz más alto porque ya el micrófono no está dando señal. Pues una de las preguntas frecuentes es, bueno, ¿cuántas veces tengo que realizar la limpieza
sea necesario. ¿Qué quiere decir cuántas veces sea necesario? Pues cuántos pacientes estoy recibiendo. Si estoy recibiendo 20 pacientes o tengo una fila de casi 50 pacientes, pues seguramente no van a ser esas 3 veces. Y si durante esa revisión de los pacientes hubo algunas situaciones, por ejemplo, acuérdense que estos pacientes pueden tener cuadros diarreicos, pueden tener cuadros de tos donde puedan estar expectorando, entonces habría que ver, oye, pues si está sucia la superficie, pues hay que volver a limpiar. Entonces, por esa razón se considera que cuantas veces sea necesario, pero las mínimas que se deben de hacer son de acuerdo a las recomendaciones por el sitio, como son las áreas de alto riesgo y las áreas de riesgo intermedio. Entonces, es así como se consideran las áreas donde van a ser atendidos los pacientes con evento o en situación de sospecha del brote. La que sigue, por favor. Bueno, ¿qué debe de contener el personaje, los personajes que van a ser o que tienen que trabajar en estas áreas? Pues primero que nada deben de contener con una mascarilla N95, tienen que tener una bata desechable, un par de guantes de látex, un par de guantes marcados como limpios y exclusivos para el uso de superficies de la cintura para arriba y uno de actividades a realizar de la cintura para abajo. Tenemos que insistir en que nuestros compañeros rotulen cada uno de sus materiales que están utilizando para que puedan saber en qué momento van a utilizar uno u otro o en qué situación pudieron ya haber sido utilizados. La que sigue, por favor. Sí, deben de contener dentro de su kit de herramienta de trabajo una almohadilla, una cubeta para la franela, una cubeta para la jerga, deben de tener desde luego la franela, deben de tener una cruceta, una jerga, un atomizador, de preferencia ámbar o oscuro, si se va a emplear cloro. En esta situación, pues el desinfectante que se está recomendando con mayor nivel de evidencia para la desinfección, pues es el cloro. Entonces hay que ver que lleve efectivamente en el recipiente que debe de ser y con las características esta sustancia química, ¿sí? Debe de tener una espátula y sobre todo, muy importante, esta parte que dice letreros de precaución de piso húmedo. Ahorita vamos a ver por qué es muy importante ese apartado. La que sigue, por favor. Y bueno, ¿qué otro material deben de tener? Pues deben de tener guantes rojos, deben de tener una franela roja. Estos, en este cuadro se describen dónde deben de ser utilizados cada uno. Algunas situaciones que nos han comentado los compañeros de estos servicios que son de higiene y limpieza, dicen, oigan, yo no tengo guantes rojos, no tengo guantes azules, no tengo guantes amarillos. Efectivamente no se tienen de esas características. Lo que hay que hacer es ponerles un letrero y rotular esos guantes para saber dónde voy a utilizar cada uno. Si a uno de ellos digo, lo rotulo como va a ser de guantes amarillos, o que ese guante lo deberé utilizar solamente en estas áreas, ¿sí? Y hay que tener también las cubetas debidamente señaladas. Insisto, si no tenemos las de los colores que se recomiendan, hay que señalarlas. ¿Por qué? Porque cada una de ellas deberá de cumplir una función muy particular. O es para colocar la solución clorada, o es el agua con la que voy a enjuagar la franela o la jerga que estoy utilizando. La que sigue, por favor. ¿Qué otra cosa debe de tener dentro de ese equipo? Pues debe de tener el carrito recolector de basura, insisto. ¿Por qué debe de tener estos insumos? Porque estamos hablando de pacientes que se pueden encontrar en un aislado o que están en una zona de atención, en una sala de urgencias o en un área de trash, y es lo que ellos deben de tener para el manejo de pacientes con brote, no para todas las IAS de manera generalizada en el hospital, pero esto es lo que debe de tener. Y dentro de los productos químicos que están recomendados y que debe de tener para iniciar la limpieza y desinfección, por donde van a circular todos estos pacientes. Cuando digo circular, es porque el paciente pudo haber sido llevado inclusive a tomarse una placa de rayos X, y cómo es que debe de limpiar ahí o con qué debe de limpiar. Pues debe de limpiar con el perclorato de sodio, con jabón detergente en polvo y con alcohol isopropílico al 70%. La que sigue, por favor. Antes de iniciar, debe de identificar el tipo de aislado y tarjeta correspondiente para tomar las precauciones necesarias de barrera y acceso al área de contacto para realizar los procedimientos de limpieza y desinfección. Seguramente a quienes van a ser asignados a estas tareas para la atención del evento del brote, con anterioridad ya se le deberá estar informando cuál es la población que él va a estar, o cuál es el sitio que él va a estar limpiando de acuerdo a la población que se está recibiendo. En este caso va a ser solamente población
que está siendo sospechosa o que ya está siendo confirmada con el evento de coronavirus. Entonces, de entrada ya debe de saber. Entonces, si no lo sabe, hay que informarle, eso le corresponde a su jefe, pero si no lo sabe, o aún sabiéndolo, el personal de enfermería y el personal médico debemos de poner las indicaciones en la nota médica del paciente y le debemos de informar a nuestros compañeros de higiene y limpieza en cuál situación se encuentra para que se proteja él antes de iniciar el proceso de limpieza y desinfección. Entonces hay que avisarles, ese es el papel que nos toca a nosotros en el área de enfermería y en el área médica, tenemos que informarle en qué situación se encuentra y por qué lo tenemos así. Entonces, ya con anterioridad mencionaron cuáles son las tarjetas que deben de ser empleadas en cada uno de los tipos de aislamiento, ya en esto no vamos a hablar más. La que sigue, por favor. Solamente para recordar, ya con anterioridad dijeron cuáles. Entonces, una vez que el paciente ya ha sido clasificado dentro de la sospecha o confirmación del brote, debemos de poner la tarjeta que sea la correcta e insistir en que se sigan todas las recomendaciones que ya se mencionaron. La que sigue, por favor. ¿Sí? Nosotros tenemos en el Instituto jabón líquido neutro también para limpieza de pisos, paredes y vidrios, lo tenemos en galones de 18 litros y estas son las claves. Entonces no hay faltante de jabón para iniciar los procesos de higiene y limpieza en estas áreas. La que sigue, por favor. Importante, insisto, quien ha mostrado una efectividad muy buena con los eventos anteriores que se dieron para MERS y para SARS, pues ha sido el hipoclorito de sodio. Y estas han sido algunas de las recomendaciones que se dan. Entonces es un agente oxidante que aumenta su potencial al combinarse con agua, es un desinfectante de alto nivel. Y lo que sí es muy importante, hay que cerciorarse de que el cloro está en una concentración al 6%. Y estas son algunas de las de lo que encontraron como evidencia en la eficacia al momento de desinfectar las superficies en las áreas donde son atendidos los pacientes. ¿Cuáles son las ventajas de este? Pues que es un desinfectante de alto nivel, es de acción muy rápida y es de fácil preparación, pero tiene las desventajas muy importantes que debemos de vigilar. Insisto, esto no lo vamos a preparar nosotros, pero dentro de lo que nosotros hacemos en las actividades de vigilancia de control de infecciones, hemos ido a unidades de terapia intensiva, donde no tienen atomizador ni tienen frascos transportadores de cloro y los llevan en botellas de agua de estas de marca Bonafont, que son creo que las más transparentes, y tienen su cloro así, y lo tienen por varias horas, si no es que por días. Entonces ese cloro pues ya no sirve. Hay que verificar quienes estamos haciendo esos recorridos, dónde lleva el cloro, no cómo lo está preparando en ese momento, porque lo lleva cerrado, pero cómo lo está transportando. Si no es el recipiente correcto, pues hay que informarle de inmediato a él para que tome medidas y en caso de que persista, pues hay que avisarlo con los jefes inmediatos para que se recapacite al personal de higiene y limpieza cómo debe de transportar los químicos al momento de llevarlos de un lugar a otro. También se inactiva con secreciones orgánicas y con sangre. Por eso es muy importante que en los sitios donde van a estar nuestros pacientes, primero hagan la limpieza con agua y jabón y después entren con los desinfectantes que ya se mostró que tienen efectividad para coronavirus. Y pues es un producto corrosivo, no lo podemos utilizar en todas las áreas. La que sigue, por favor. Esta es la tabla que se encuentra digamos, donde se dan todas las concentraciones en las que debe de ser preparada cada una de las cantidades de agua que yo voy a utilizar, dependiendo del área, si es muy grande o muy chica, o el área donde voy a trabajar, cuánta agua debo de estar preparando por cada... cuánto cloro debo estar utilizando, perdón, por cada cantidad de agua que yo voy a estar preparando. Entonces, como nosotros vamos a trabajar con la parte que tiene que ver con riesgo alto y con riesgo intermedio, pues estas son las cantidades que yo debería de estar utilizando de acuerdo a de cloro, de acuerdo a la cantidad de agua que estoy empleando en cada una de las cubetas que yo voy a utilizar. La que sigue, por favor. Entonces, nada más para recalcar esta parte que es sumamente importante, no debe mezclarse con otras sustancias el cloro, no debe tener presencia de materia orgánica y no debe estar expuesta a la luz y no mezclar con agua caliente. A veces pensamos que mezclarlo con sustancias calientes aumenta la efectividad del cloro y eso no, además de que se vuelve más volátil y incrementa el olor del cloro y puede intoxicarse.
es corrosivo en superficies metálicas. Son algunas características que consideran ya nuestros compañeros que están en la parte de higiene y limpieza, pero hay que conocerla nosotros también desde el punto de vista del área médica para saber si se está llevando de manera correcta esta limpieza. La que sigue, por favor. Y bueno, esto solamente a manera de ejemplo, si tenemos 9 recipientes que son de litro, yo tengo 9 litros que voy a depositar en mi cubeta y a esos 9 litros le estaría agregando 1 litro de cloro al 6% para poder iniciar la desinfección de las zonas. La que sigue, por favor. La que sigue, por favor. Bien, una cosa que es sumamente importante y que debemos también de estar vigilando, bueno, no vigilando, sino que debemos de conocer cómo es que ellos realizan esta práctica. Cuando ellos hacen o se entrenan en esta parte, ellos hacen una técnica que se llama del doble cubo, donde utilizan una cubeta con solución desinfectante, que es lo que mencionamos ahorita, el hipoclorito de sodio, y utilizan una segunda cubeta con agua para enjuagar. ¿Sí? No se utiliza la misma cubeta para 2 distintas habitaciones o 2 distintos sitios. Entonces, si yo tengo 2 pacientes en aislamiento con este coronavirus, ¿podríamos utilizarlo porque son el mismo agente? No, porque si ya están en una zona de aislamiento, utilizo las de una zona del aislamiento y después utilizo las de la otra zona del aislamiento. Comentaron hace un momento que tenemos la desventaja de que no pueden dejar sus utensilios y todo lo que ellos utilizan para la desinfección en cada una de las habitaciones. Entonces tenemos esa gran desventaja. Lo ideal sería que lo dejaran por cada una de las habitaciones, pero bueno, no la tenemos, ¿sí? Y la fricción del suelo se realiza en abanico y se dejará lo más seco posible. Una de las cosas que debemos nosotros desde el punto de vista del área de enfermería y del área médica observar cuando nuestros compañeros limpiaron las superficies, en este caso el piso, ellos utilizan una cosa que se llama técnica de abanico para secar el piso. Entonces ellos hacen esta maniobra con cartones o con alguna otra cosa para tratar de que se seque más rápido porque tiene otras cosas que ir a hacer o a veces es el único personaje y no hay más quien lo haga. Por favor, si están realizando esa técnica hay que pedir que no la hagan. En la primera parte, solamente, no lo debemos de hacer porque en la primera parte de la presentación, mencionamos cuáles son los mecanismos de transmisión y en todas las otras presentaciones que antecedieron a esta, hablaron de cuáles son los mecanismos de transmisión de este agente. Entonces, si nosotros estamos propiciando que al momento de estar abanicando, pues estamos levantando todo lo que haya quedado pegado en la superficie. Insisto, si tuvieron diarrea, si estuvieran expectorando, si cualquier secreción o fluido que haya caído al piso y que no haya sido debidamente removido al momento de la limpieza, pues lo van a levantar con el aire al momento de estar haciendo esta técnica. Existen otros insumos que permiten que se fijen películas. Una vez que yo limpio el piso, pongo un equipo de este lado y lo que hace es con calor fijarlo como si fuera una película para que no se desprenda. Pero no tenemos eso, entonces por lo menos lo que podemos hacer es, por eso en una parte es tener nuestro letrero de piso húmedo, colocarlo y evitar que nuestros compañeros sequen ese piso de manera de abanico. Por favor, eso es una manera riesgosa en la que nos exponemos todos, ¿sí? Y la limpieza se realiza siempre desde las zonas más limpias a las más sucias. Esto ya es técnicas que ellos utilizan. Vamos a ver algunas otras de las que hacen. La que sigue, por favor. Deben de utilizar de arriba hacia abajo, iniciando siempre por techos, lámparas empotradas, paredes y puertas, y de adentro hacia afuera. El piso se debe limpiar iniciando por el lado opuesto de la entrada. Y de lo limpio hacia lo sucio, iniciar de lo más limpio y terminar en lo más contaminado. Y del centro a la periferia. Esto se aplica cuando la superficie es muy extensa. Entonces, la mayoría de nuestras salas de aislamiento son muy chiquitas y nuestras salas de terapia intensiva también a veces son muy pequeñas. Entonces, tenemos que adecuar estas técnicas de acuerdo al sitio a donde están trabajando los compañeros de higiene y limpieza. La que sigue, por favor. El primer paso siempre será lavado con agua y jabón. Esto es muy importante. Si nosotros vemos que a nuestro compañero le avisamos de que ahí hay un paciente
o que se acaba de ir un paciente y llega de entrada con el cloro, hay que ver qué condiciones tenía el paciente ahí. Si el paciente había defecado, había orinado sobre la superficie, etcétera, primero tenemos que limpiar, tenemos que remover todo lo que pueda hacer que el cloro pierda su eficacia al momento de ser aplicado en esas superficies. La que sigue, por favor. Entonces, ¿qué es lo que van a aplicar? ¿Cómo lo van a hacer? Entonces, se deben de colocar el gorro cubierto, cubriendo todo el cabello, deben de colocar el cubrebocas cubriendo nariz y boca, no salir a lugares externos con la bata. Una vez que está haciendo la limpieza y desinfección de un sitio del paciente en estas condiciones, deben de cumplir con todo esto. El material utilizado para la limpieza debe permanecer dentro del cubículo de aislamiento y el retiro de basura debe de realizarse cerca de la puerta. Hay que tener bolsa roja amarrada y membretada como contaminada, y la bata se solicitará al personal de enfermería. Cuando ellos lleguen a hacer sus actividades de higiene y limpieza, por favor, si no se las pide y ven que va a iniciar su trabajo de la limpieza del área, ofrézcanles una bata, denles una bata, por favor, hay que protegerlos muy bien. Y no debe coincidir la realización de limpieza con la distribución de alimentos y ropa limpia. Cuando está sucediendo que el paciente tiene permitida la vía oral, pues hay que ver que no sucedan de manera simultánea. Y si llegó alguien o va a haber alguien ahí entregando ropa para el aseo, el cambio de sábanas o lo que haya dentro de la habitación, también hay que tratar de que no coincida. La que sigue, por favor. La que sigue, por favor. La que sigue, por favor. Ok. El personal de enfermería avisará al personal de higiene y limpieza que se encuentra o ingresa paciente con diagnóstico de sospecha, y debe haber preparación del material limpio, nuevo, de preferencia que ve, porque a veces ya traen el de hace 2 días, entonces si va a iniciar sus actividades hay que ver que sea material nuevo. El personal de limpieza colocará gorro y cubrebocas y los goggles, como ya mencionaron. No solo el personal de enfermería y el área médica debe de utilizar este tipo de protección, también ellos deben de emplear estas medidas de protección, y solicitar a la enfermera la bata con manga larga y colocar la bata con la abertura hacia atrás. A veces ellos les cuesta, si no recibieron esta capacitación y están cubriendo a alguien, hay que enseñarles cómo debe de ser colocada la bata. La que sigue, por favor. ¿Qué hacer cuando el cubículo está ocupado? Pues se realiza lavado de manos con la técnica que ya mencionamos. Se realizará una limpia rutinaria aplicando los principios básicos de acuerdo a la guía. Debe de hacer desinfección de cancelería, superficies, pisos y al final el baño. Debe de realizar desinfección de alto nivel de manera de alto a intermedio, y se retira la basura cerca de la puerta amarrada en la bolsa y colocar membrete con el nombre del servicio y el turno y la leyenda de contaminado, para que sepan de dónde está saliendo todo lo que se generó dentro de la habitación del paciente. Al terminar debe dejar el material limpio y lo más seco posible, debe retirar la bata y colocarla en una bolsa roja, y debe realizar lavado de manos una vez que estás terminando con estas actividades. La que sigue, por favor. ¿Y qué hay cuando el paciente ya egresó? Pues el personal también el personal de enfermería avisará también al personal de higiene y limpieza que en ese cuarto ya no tenemos paciente, y que por lo tanto puede iniciar con las actividades de higiene y de limpieza. Lo mismo se debe de colocar el gorro, el cubrebocas y los goggles, solicitar a enfermería la bata, se realizará el lavado de manos con la técnica y se colocará la bata de manera correcta. Se utilizará una limpieza y desinfección profunda aplicando los principios que ya conocemos, y realizará adecuadamente la técnica de limpieza de acuerdo a la guía. La que sigue, por favor. Ok. ¿Y qué hay cuando tenemos el egreso de un paciente con sospecha o ya confirmado? ¿Cuándo sucede esto? Cuando estamos en la sala de urgencias o donde se utiliza el área del triage para este tipo de pacientes, ahora que ya estamos separando para los que vienen con problemas de vías respiratorias, a diferencia de la otra población. Entonces, aquí hay que hacer limpieza e infección de paredes con superficie, camas, pisos y al final del baño, regaderas. Si es que ya está en una habitación, aunque no sea de aislado, pero que contiene esto, hay que hacerlo así. Aquí hay que hacer desinfección de nivel alto, y se retirará la ropa de la cama depositando también en la bolsa roja, y se retirará la basura cerca de la puerta amarrándola también con bolsa y colocando membrete de donde salió.
Y al terminar, el material también hay que dejarlo limpio y retirar la bolsa, retirar la bata y colocarla en la bolsa roja y realizar lavado de manos. La que sigue, por favor. Bien, entonces, ya para terminar, el procedimiento de limpieza y desinfección en áreas de atención a pacientes con SARS, de áreas y utensilios para el monitoreo de signos vitales, debe de ser debidamente realizado, porque cada una de las cosas que nosotros tengamos dentro de la habitación deberá de ser considerada como un fomite. Si no se lleva esta limpieza y desinfección de una manera correcta, primero ellos estarán en riesgo, se incrementará el riesgo de los visitantes y del personal que atiende a ese paciente en ese sitio. Muchas gracias.